Muy buenas tardes para todas, para todos los que nos acompañan en esta tarde en el primer diálogo nacional de este año, organizado y convocado por la Alianza Académica Nacional. Este espacio es una iniciativa que nació en el 2020 con el fin de propiciar conversaciones en torno a las proyecciones y la actualidad de la salud pública del país. Saludamos de manera muy especial a los docentes y los estudiantes en las diferentes universidades que hacen parte de la alianza y que están conectados con nosotros en esta tarde. La semana anterior, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de reforma a la salud liderado por el Ministerio de Salud en cabeza de la ministra Carolina Corcho. Es por eso que en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de tener como invitado especial al viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez. Antes de iniciar con este diálogo, queremos darle paso a la profesora Luzmeri Mejía, jefa del Centro de Extensión de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, quien en nombre del señor decano dará un saludo inicial. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, María Camila. Buenas tardes, viceministro Luis Alberto y todos los colegas que hoy se encuentran participando de estos primeros diálogos de la Alianza Académica Nacional. En nombre de nuestro decano, el profesor José Pablo Escobar, un saludo muy especial. Él se excusa porque en este momento está atendiendo las exequias de su hermano que falleció el día de ayer. Entonces, pues les manda un saludo muy especial, un abrazo. El profesor José Pablo, bien saben ustedes el liderazgo que ha tenido en este proceso de construcción de la alianza y es un convencido y junto pues con él muchos de nosotros que lo acompañamos en el equipo directivo, que este es un momento histórico del país en el que pues nosotros los académicos, los investigadores y sobre todo quienes nos hemos movido en el campo de la salud pública, pues no pudiéramos estar de espaldas a la trascendencia de esta oportunidad que tenemos histórica para construir y tener un modelo de sistema de salud distinto al que ha regido en estas últimas 3 décadas en el país. Así que, en nombre de nuestro decano, toda la disposición de acompañar estos procesos y apoyar este proceso de la reforma que se lidera desde este gobierno. Entonces, un saludo y muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. Muchas gracias, profesora Luzmeri. Agradecemos ese saludo especial en nombre de nuestro decano y también su presencia en este espacio. En la realización de este diálogo nacional también queremos agradecer especialmente a la Asociación Colombiana de Salud Pública, a la Federación Médica Colombiana, la Mesa de Antioquia por la Salud y la Corporación Colombiana de Secretarios de Salud Municipales que se han unido y han apoyado esta conversación. En este espacio vamos a tener dos momentos claves. El primero va a ser una presentación muy concreta, muy concisa del doctor Luis Alberto Martínez, aproximadamente de media hora, y luego vamos a estar en un espacio de diálogo, de preguntas con algunos docentes y algunas personas invitadas de las diferentes organizaciones que apoyan este diálogo. Le daré paso entonces ahora a la profesora Constanza Díaz y al profesor Juan Eduardo Guerrero, quienes serán los que moderarán este espacio de diálogo. Bienvenidos, profesores. Muchísimas gracias, Camila, por tu apertura y la presentación. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Constanza Díaz, nuestra coordinadora de este espacio, y agradecer especialmente al viceministro de Salud, doctor Luis Alberto Martínez, que está con nosotros, y lógicamente a todas las organizaciones y a todas las universidades que están presentes para hacer fructífero esta propuesta de diálogo que, como ustedes saben, tiene un compromiso de posteriormente sacar una especie de pronunciamiento, de comunicado con la síntesis de las principales intervenciones y de las principales respuestas que tiene este proceso de reforma del sector salud y que esperamos que contribuya al máximo en este espacio. Así que, profe Constanza, puedes iniciar. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio con nuestra programación. Solamente quiero recordar un poco la dinámica. Inicialmente, el doctor Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud, hará su presentación
y posteriormente los profesores y miembros de organizaciones que están participando en este diálogo harán sus preguntas. Cada persona tiene 2 minutos para hacer un comentario pregunta y organizaremos más o menos bloques de 4 intervenciones antes de que el doctor Martínez haga las respuestas, o sea, dé las respuestas a las preguntas que se han hecho. Entonces, le doy la palabra en primera instancia, por supuesto, al doctor Luis Alberto Martínez, agradeciéndole su participación y su generosidad. Y después de la intervención del doctor Martínez, se preparará Gabriel Jaime Guarín, de la Mesa Antioquia, para hacer la presentación. Adelante, doctor Martínez. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Sí, muy bien. Perfectamente. No, déjala así que estoy por aquí. Bueno, primero muchas gracias pues por la invitación. Tengo aquí unas dificultades de tipo tecnológico. Estoy escuchándolos y hablándoles por el celular, pero también tengo aquí la posibilidad de verlos por el computador. Y donde tengo la presentación, pues es en el computador que no está como reaccionando muy bien. Pero entonces, mientras que organizo la presentación, rápidamente les voy a plantear parte de lo que tenemos ahí. Esta presentación tiene, digamos, dos momentos. Un momento a manera de diagnóstico, gran parte de esto que les voy a mostrar seguidamente está contenido en la exposición de motivos y en varios documentos técnicos que soportan, digamos, la necesidad de avanzar, de evolucionar en el actual sistema general de seguridad social en salud. Si se quiere, los por qué, las causas y la justificación y la caracterización del problema de América Latina y el Caribe. Empezando porque tenemos un sistema de salud que segmenta a la población según su capacidad de pago. Si se quiere, nos discrimina. Esa capacidad de pago, y hay varias, digamos, segmentos al interior de cada una de las partes. Entonces, tenemos las personas que están clasificadas como pobres y vulnerables, que están afiliadas al régimen subsidiado, pero al interior del régimen, pues hay varias... ¿Me están escuchando mal? Estoy leyendo ahí. ¿Me están escuchando mal? Está un poquito intermitente, Luis Sí. Alberto, Está bastante intermitente. pero continúa. Sí, porque está intermitente, pero estamos entendiendo, estamos Aló, comprendiendo. y ahí me escuchan mejor. Debes apagar uno de los 2 dispositivos en mudo. Ahí me escuchan mejor. Sí. Ahí está mejor. Ok, bueno, vamos a ver cómo jugamos con un audio por un lado y el micrófono por el otro. Bueno, si no me escuchan, me dicen. Entonces, esta segmentación de la población según la capacidad de pago, pues, nos ha traído múltiples problemas. Las principales es las barreras de acceso que se tienen. Y incluso lo que es la asignación de recursos. Hoy tenemos una asignación de recursos que no da cuenta de las necesidades de la población que tiene. Y entonces lo que se hace es que con los variables que se calcula la unidad de pago por capitación, pues tienen un factor muy importante, muy relevante, que son las frecuencias de uso. Entonces, este factor pues juega en contra de la población rural y rural dispersa, por cuanto como no acceden de manera eficaz a la prestación de los servicios, pues esos usos que se dan pues no entran al cálculo de la UPC, y entonces quienes sí lo hacen, que son prácticamente los afiliados de las EPS, en especial del régimen contributivo, que están en las áreas urbanas, donde hay los grandes conglomerados, pues ahí hay más posibilidad de acceder, y obviamente este factor
hace que pese más las frecuencias de uso en el régimen contributivo que en el subsidiado. Y esto trae consigo entonces una aplicación de recursos más hacia unos departamentos que hacia otros. Por ejemplo, el departamento de Antioquia recibe más recursos per cápita para régimen subsidiado y para régimen contributivo que departamentos como el Chocó, como la Guajira, como el mismo Córdoba. La pregunta que nos hemos hecho es si estos departamentos que reciben menos recursos per cápita tienen menos. Obviamente ahí hay múltiples respuestas, pero lo que sí queda claro es que esta asignación pues no se ha hecho de manera específica para que estos recursos se apliquen a las necesidades, sino que más bien se ha aplicado a donde hay más transacciones, donde hay más prestación de servicios. Y entramos en una especie de ciclo vicioso, donde se asignan más recursos, se fortalece la prestación y hay más probabilidades de tener mejor atención, en detrimento de unas regiones del país que reciben menos recursos del per cápita de la UPC, tienen menos servicios y tienen unos resultados en salud, digamos, más pobres. Entonces, ahí hay ya, digamos, una falla estructural proveniente de la segmentación, de la discriminación de la población. Y tenemos otra falla estructural que también ha sido documentada, y es la fragmentación de los servicios. Entonces, en nuestro país, vía la Ley 100, pues nos dio por dividirlo todo. La principal fragmentación se da entre el componente, entre comillas, colectivo y la atención individual. Entonces, el componente colectivo parte de la gestión de la salud pública, de la gestión de la vigilancia epidemiológica, el control de los determinantes, etcétera, se le entregó a las entidades territoriales, ahí con unos recursos que, sobre todo en municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, hay menos capacidades y menos posibilidades de avanzar en un control eficaz, y la atención individual se le entregó a las empresas administradoras de planes de beneficio, que también se denominan entidades responsables del país, o EPS. Entonces, estas instituciones se les da, digamos, una condición de asegurador. Y todas estas entidades responsables del pago contratan con prestadores de servicios de salud públicos y privados. Entonces, la fragmentación no solamente se da en la parte de la acción colectiva o acciones colectivas, sino con la atención individual. Y esta atención individual pues, ha traído consigo, entonces, lo que ha traído consigo también esta atención individual es que los prestadores deben competir entre sí. Y eso lo plantea la misma Ley 100 del 93 en uno de sus artículos, donde cada uno de los prestadores públicos o privados es una institución autónoma que no se puede colaborar, no se puede articular con la otra. Ahí tenemos también otra falla estructural de nuestro sistema que nos obliga a competir, no a cooperar, como debería ser, digamos, uno de los atributos de cualquier sistema de salud. Entonces, estas dos fallas estructurales traen consigo una tercera, y es el enfoque morbicéntrico curativo que tiene nuestro actual sistema de salud. Y este enfoque curativo morbicéntrico, pues obviamente se aleja de los postulados de lo que es un derecho humano fundamental, que tiene que ver con no dejar sufrir a la gente, con no tener un sistema basado en un modelo de atención reactivo, atado al modelo biomédico, donde se espera que la gente sufra, ya sea física o mentalmente. Esto, en palabras de la Corte, va en contra de la dignidad de las personas, porque hay que esperar que los seres humanos suframos para empezar a atendernos. Esto obviamente está alejado del control de los determinantes y está alejado de lo que es el cuidado integral de la población, que digamos es uno de las premisas de un derecho humano fundamental. Esas son tres fallas estructurales, de ahí se desprenden otras que tienen que ver con la mercantilización de los servicios de salud, que tienen que ver con el haber durante estos 30 años tratado de acabar por diferentes políticas, por diferentes normativas con la red pública hospitalaria, minimizar la red pública hospitalaria hasta lo más mínimo, valga la redundancia. Hoy tenemos unos hospitales que no son resolutivos en el nivel primario, que viven
con unos enormes pasivos que hoy superan los 7 billones de pesos, con una cartera enorme que les deben las EPS liquidadas, las que están en proceso de liquidación y las que están vigentes. Y entonces también tenemos otra falla estructural que proviene de esto y es el maltrato al recurso humano. El recurso humano se tomó, si se quiere, como una de los aspectos para hacer el cierre financiero del sistema. Y entonces tenemos una vulneración sistemática del derecho a los trabajadores y obviamente el derecho fundamental a la salud. Todo esto ha traído consigo a que haya habido durante estos 30 años varios esfuerzos normativos para tratar de mejorar el actual sistema. Y estos esfuerzos normativos han sido a través de leyes. Unas leyes unos proyectos de ley no han salido avante. Por ejemplo, en el 2004 se presenta un proyecto de ley, la presenta el Polo Democrático Alternativo, un partido diferente, un partido de oposición en su momento. Obviamente ese proyecto de ley naufraga en el Congreso de la República, luego sale el proyecto de ley que luego se convirtió en la ley 1122. Esta ley trajo consigo una apuesta y era tratar de regularizar cuál era el rol de las empresas promotoras de salud. Entonces ahí se plantea que hacen la gestión del riesgo financiero, la gestión del riesgo administrativo, la gestión del riesgo en salud y representan al usuario ante los prestadores públicos y privados. Pero de ahí para acá, pues viene un hito muy importante que es la Corte Constitucional quien mediante varias sentencias, en especial la sentencia T760 del 2008, manda unas órdenes al Gobierno Nacional para que mejore el sistema de salud ya en la línea de que es un derecho humano fundamental. Le manda órdenes para que nivele los planes de beneficios, para que amplíe la cobertura, para que regule el control de los precios de las tecnologías, que había, digamos, ya se notaba un problema en los denominados recobros. Asimismo, plantea la Honorable Corte Constitucional que no se puede seguir discriminando a la población, que los pobres en esa época, la población pobre y vulnerable afiliada al régimen recibía menos beneficios que los que están afiliados al régimen contributivo. Y entonces esas órdenes se han tratado de venir cumpliendo. No obstante, en 2009-2010 se decreta una emergencia social por el Ejecutivo. Salen unos decretos con fuerza de ley, esos decretos muy restrictivos, tratando de reducir el núcleo esencial del derecho, tratando de vulnerar la autonomía médica, abriendo un camino expedito para liquidar hospitales públicos y tratando de aumentar el gasto de bolsillo de la población por unas líneas de créditos que se abrían en esos decretos de la emergencia social. La emergencia social se cae porque la Corte Constitucional la declara inexequible. Luego el país entra en un debate y era si necesitábamos una ley estatutaria o una ley ordinaria. Triunfó la tesis de una ley ordinaria, salió una ley muy buena, la ley 1438 del 2011, tratar de que el modelo de atención se fundamente en los postulados de la atención primaria en salud, planear en el mediano y largo plazo, plan decenal de salud pública, pasar de la competencia a la cooperación entre los prestadores, redes integradas de servicios de salud, una política farmacéutica, una política de participación social y comunitaria, giro directo en régimen subsidiado, entre otros. Una ley muy buena para la época. Solo que quedó muy abierta, quedó más de la mitad para reglamentar y los gobiernos siguientes no quisieron reglamentarla. Por el contrario, se introdujeron otros proyectos de ley, el proyecto de ley 210 del 2013, que repetía parte de la emergencia social, el proyecto de ley 247 del 2017, otro proyecto que repetía parte de la emergencia social, y recientemente, en el año 2020, el proyecto de ley 010 del 2020, que naufraga a principios del 2021 en el último estallido social. Entonces, estas normas que han tratado de mantener esa lógica de la emergencia social han naufragado en el Congreso de la República. Y también se han presentado otras normas. En su momento, en el mismo trámite del decreto de ley 210, se presentó un decreto del 233
que fue escrito con el apoyo de la sociedad civil, de algunos de los docentes conocidos por todos nosotros, del doctor Saúl Franco, del doctor Mario Hernández, en un movimiento que se denominó la ANSA. Les cuento esta historia es para relatar que ha habido una permanente discusión alrededor de cómo organizar el sistema de salud colombiano. Y entonces esta discusión nos ha llevado hoy a que pues presentemos un proyecto de ley que trata de recoger el acumulado que se ha tenido en todos estos años, donde la sociedad civil ha estado presente y donde ha habido, digamos, unos acumulados. Hemos revisado recientemente todo el diagnóstico que se ha hecho en esos anteriores proyectos, inclusive los que ha presentado los gobiernos de turno. Y son proyectos que en su diagnóstico son muy parecidos a lo que estamos planteando el día de hoy. De pronto nos alejamos ya en lo que tiene que ver con el tratamiento, con las soluciones. Entonces, hoy, después de estar acá, pues hemos visto cómo se han venido reduciendo y se han venido alterando unos indicadores trazadores de cualquier sistema de salud. Aquí vemos uno, lo que es la razón de mortalidad materna. Veníamos con una reducción importante, nos salimos del canal que se vislumbraba, se incrementa esa tendencia y aquí vemos un suceso que apareció y entonces pudiera ser atribuible a la implementación del actual Sistema General de Seguridad Social en Salud esta problemática que tenemos en este indicador trazador, y cuando nos comparamos a nivel internacional pues tampoco nos va muy bien en la razón de mortalidad materna. Eso solamente para mostrarles parte del diagnóstico, de la exposición de motivos. Pero esto no solamente se da por la razón, también por el número de casos. Entonces, el número de casos no escapa tampoco los departamentos grandes, donde hay grandes conglomerados. Aquí vemos cómo hay una evolución muy lenta y hay unos departamentos con si se quiere, una prevalencia en la mortalidad. Y también cuando miramos el acceso de la población a los servicios, pues también hay una concentración, por ejemplo, en salas de partos en algunos departamentos. Y de los departamentos están concentrados en las principales ciudades, y obviamente hay unos territorios del del país, que no tienen estas capacidades ni en salas de partos, ni en consulta médica general, ni en atención inmediata. Esto es lo que les decía al principio de cómo se asignan los recursos. Aquí vemos a la izquierda cómo se asignan los recursos en un promedio per cápita en régimen contributivo, y vemos cómo algunos departamentos reciben mucho más que otros, y en régimen subsidiado se acentúan las diferencias en la asignación de recursos, y eso obviamente es consecuente con lo que veíamos anteriormente de la oferta de servicios, unas dificultades del acceso. Hay muchas investigaciones, esta es la más reciente que conocemos, que la hizo la Organización Panamericana de la Salud, con el apoyo de la Universidad de los Andes, donde se caracterizan las múltiples barreras de acceso que tiene nuestro sistema. El cumplimiento de la sentencia T760, también en las órdenes que le impone el Gobierno Nacional, ahí vemos cómo hay un cumplimiento precario de estas órdenes 15 años después, y con una línea, digamos, un hilo conductor, que es el acceso. Entonces la Corte dice, hay cobertura universal, y lo califico como medio, pero eso no se traduce en acceso. Estos son unas fotos de un informe, de uno de los informes que hizo la Contraloría General de la República, con ocasión a varios memorandos de advertencia, jalones de oreja que le hace el Gobierno Nacional, donde le dice, venga, usted está generando unas normas para revisar cómo se utilizan los recursos por las EPS, pero yo estoy viendo que estos indicadores van mal de manera global y usted, gobierno, no está haciendo mucho. Y entonces esto pasa en régimen subsidiado, con patrimonio mínimo, con margen de solvencia, igual pasa en régimen contributivo. Y esto era por allá en el 2010, 2011, 2012. De ahí hace un zoom a la problemática de Saludcop.
Y ya sabemos lo que pasó con Saludco. Luego viene, este es el más reciente, donde aquí se muestra de alguna manera cómo están las EPS el día de hoy. En el último informe que se conoce, que está consolidado a octubre del año pasado, falta cerrar la contabilidad de diciembre y hacer estos mismos análisis. Aquí están las que están en alto riesgo, en riesgo medio, con base en ese componente financiero, pero también mirando el riesgo en salud que tiene cada una de estas empresas promotoras de salud. Estas son las que están en riesgo bajo, también categorizados por esos indicadores financieros de capital mínimo, de patrimonio adecuado, que también se llama margen de solvencia, o el régimen de inversiones, y el nivel de riesgo dependiendo también de cómo cuidan a la población en lo que es la gestión individual del riesgo en salud, la materialización del riesgo, etc. Estas son las EPS indígenas. Y esta es una de las fotos que en su momento publicaba en uno de sus informes la superintendencia. A raíz de que se generan unas normas en el 2014, en el 2016 y en el 2017 que tratan de flexibilizar cómo para que las EPS cumplan de una manera, digamos, más rápida los indicadores financieros. Se les dieron 7 años, luego otros 7 años y luego hasta 10 años. Y entonces aquí se ve cómo, a pesar de que se dan esa flexibilidad de la norma, pues sigue incrementándose el deterioro financiero medido en el patrimonio adecuado. Aquí en este periodo empezó en menos 4.5 billones de pesos y termina en menos 8 billones de pesos. Y esto que nos mostraba el anterior gobierno plantea cómo ese menos 8.5 billones, luego de las liquidaciones que se hicieron en el periodo pasado, terminó en menos 2.1 billón. Digamos, hubo una mejora, entre comillas, en lo que es el patrimonio adecuado margen de solvencia. Pero cuando nos vamos aquí al lado derecho de esta diapositiva, pues vemos cómo se incrementó la cartera de la red hospitalaria, pública y privada. Pasa de 15.4 billones a 20 billones, aumentó el 34, el 35%. Entonces lo que aquí a la izquierda se muestra como mejoró el sistema, por aquí se ve el deterioro, el daño patrimonial, si se quiere que hay. Y esto que ven ahí es la foto de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que cuestiona las normas que han salido para esas más de 18 normas que ha hecho los diferentes gobiernos para tratar de que las EPS cumplan con los indicadores financieros. Y entonces, en este último, el decreto 718, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluye: la sala evidencia que la vulneración de los derechos e intereses colectivos al patrimonio público y al acceso al servicio público a la salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna tiene su origen en la expedición del decreto 718. Es decir, y este decreto hoy está en el Consejo de Estado porque el Gobierno Nacional en su momento pues apeló. Y el tribunal insta al gobierno a que saque este decreto del ordenamiento jurídico. Estos son efectos de este tema financiero, donde hay una deuda que reconocen las EPS de casi 24 billones de pesos. Estos recursos pues son distintos a los que plantean los hospitales y clínicas. Los hospitales y clínicas reclaman más, pero ya el decir 23 billones de pesos ya es mucho. Aquí están las EPS activas y cada una cuál es su deuda. Aquí están las EPS que están en proceso de liquidación y también cuál es la deuda que dejaron, 5 billones de pesos. Igual está la cartera consolidada ya, digamos, como la más difícil de recuperar, las que están en riesgo alto o medio que veíamos, las que están en liquidación, y entre todas aquí tenemos un cálculo de 13 billones de pesos. Esto es lo que les decía de cómo en cada año, en cada periodo gubernamental se han tratado de expedir unas normas, las que están en rojos no han salido, se han hundido, se han declarado inexequibles, como la emergencia social del 2009-2010. Las que están en azul han salido avante, las que están aquí en rojo, en letra roja, pero con un fondo verde, son las que se han presentado por gobiernos alternativos, que también se han hundido en este debate, y aquí está la que se acaba de presentar. Muy bien, y todo esto nos llama... Doctor, le voy a pedir un momentico ahí que me pause porque nos congelamos un poquito en la transmisión, entonces vamos a refrescar para que podamos ajustar ahí otra vez el tema.
Entonces, Cristian va a refrescar porque se nos congeló Yo estoy oyendo y viendo bien. en el En Facebook. Facebook. Se congeló en Facebook. Se nos congeló en Facebook, entonces ya Sí, vamos a en el refrescar. Facebook. Personas, en las necesidades de las personas, las familias y las comunidades, y poder actuar de manera articulada, complementaria con otros sectores que tienen que ver con los determinantes sociales y económicos, y tener redes resolutivas, ojalá sociosanitarias, y para ello avanzar en la gobernanza del sistema y en una financiación adecuada. Muy bien, y para ello entonces proponemos estos 18 capítulos de la ley en 152 artículos, cuyo objeto es desarrollar de alguna manera la ley estatutaria en salud y poder establecer un aseguramiento social como la garantía que brinda el Estado, integrando todas las fuentes de financiación que se tienen, agrupando estos recursos de forma solidaria y estableciendo un modelo de atención, un financiamiento y una forma de administrar los recursos para avanzar en el cuidado integral de las personas. Hay una definición de lo que es sistema de salud, hay unos elementos esenciales del sistema, no del derecho, del sistema, que tiene que ver con la obligatoriedad, con la humanización, con la intersectorialidad, con la participación vinculante, cómo poder crear capacidades en las personas y que con esas capacidades podamos transitar conjuntamente, complementariamente en todos los territorios. Hay un capítulo especial sobre los determinantes sociales y se crean unos espacios de interacción a nivel nacional y territorial para avanzar en el control de esos determinantes sociales y económicos. Y también hay un capítulo que se dedica a cómo será la gobernanza, la rectoría y la organización del sistema, recuperando una figura que se perdió en el devenir de estos 30 años, una gran junta directiva, el Consejo Nacional de Salud, pero también renovar los consejos territoriales de salud a nivel departamental y municipal y poder organizar unos territorios al interior del país. Ya tenemos varios estudios que sopesan varios instrumentos. Uno de ellos es el índice de capacidades territoriales, donde ahí tenemos ya avances en cómo sería esa territorialización para tener unos territorios focalizados y poder avanzar en una planificación de los servicios según las necesidades de cada territorio, no según el mercado, no según las transacciones. Ahí tenemos, digamos, unas apuestas importantes. También se avanza en la asistencia técnica territorial, donde conscientes de la pérdida de las capacidades de los territorios, se avanzan unas líneas de acción que van a ser complementadas por otras leyes orgánicas que se van a expedir probablemente en este cuatrenio para poder avanzar en recuperar esas capacidades que se han ido perdiendo en estos 30 años en las entidades territoriales. También todo lo que tiene que ver con las fuentes y usos, donde se retoman los actuales recursos que se tienen, que vienen de 3 fuentes principales, las cotizaciones que hacemos la población que tiene alguna capacidad de pago, el presupuesto general de la nación y el sistema general de participaciones. Y con esa mancomunación de recursos se hace una asignación a unas cuentas. Inicialmente tenemos la cuenta de atención primaria integral en salud para poder fortalecer esas redes primarias donde están los equipos multidisciplinarios, los equipos de apoyo, donde la idea es que en todo el territorio nacional haya un vínculo entre estos equipos con las familias y las personas transiten por las redes de atención de manera tranquila, sin obstáculos que le impidan
la atención y la continuidad en el cuidado, el fortalecimiento de la red pública para la equidad, también tratando de recuperar la red pública en todo el país. La ADRES también administrará los demás recursos para la atención especializada, para la atención completa, para recursos destinados para la formación del talento humano en salud, para las prestaciones económicas y demás. Este es un tipo de cuenta donde se identifican las fuentes y se identifican también los usos de esas cuentas. Hay un capítulo destinado a la prestación de servicios donde se retoma todos los postulados sobre redes integradas e integrales de servicios de salud, lo que ya ha transitado en varios países de la mano de la Organización Panamericana de la Salud y consecuente con lo que dice la ley estatutaria en nuestro territorio, recuperando obviamente lo que dice ese artículo 13 de que estas redes deben ser públicas, privadas o mixtas. Y para ello, pues hay unos criterios determinantes que se van a reglamentar, no todo se puede meter en la norma, entonces hay unas cosas que quedaron para la reglamentación y aquí sí se destacan 4 ámbitos de abordaje. El modelo asistencial, este se refiere a la forma como se planifican, se organizan y se prestan los servicios de salud en un territorio poblacional claramente establecido, y estos servicios deben ser integrales, oportunos, coordinados, eficientes, suficientes, centrados en la persona, la familia y la comunidad. Un ámbito de abordaje que trata de abordar la conformación de un gobierno de la red tipo corporativo que pueda tener diversos órganos coordinados y alineados con amplia participación de la sociedad civil y que contribuya a la intervención sobre los determinantes sociales y económicos. Un ámbito de organización y gestión donde se coordine y se haga una alineación de todos los recursos disponibles, buscando que sean suficientes y que estén de manera articulada y orientados a los resultados. Y un sistema de asignación e incentivos que trate de cohesionar, de pasar de la competencia a la cooperación entre estas instituciones y ponga en el centro las necesidades de la población atados a metas sanitarias. Este es un bosquejo general de lo que sería en estas redes integradas, integrales de servicios, donde están los equipos territoriales, los equipos complementarios, los centros de atención primaria integral resolutiva, todos los mecanismos de coordinación asistencial entre los generalistas y especialistas y obviamente toda la complementación que se hace a lo largo de la red. Se transforman las empresas sociales del Estado, se recupera el sentir de una institución pública dedicada a prestar servicios, no a facturar, no a hacer transacciones, tratando de hacerla también más fuerte ante la corrupción. Se le da un régimen de contratación y todos los requisitos de un régimen jurídico, incluso tocando el régimen laboral. Se crea un sistema público único integrado de información en salud. Este año ya se empezó, hay unos recursos importantes que se están aplicando para transitar en ese sueño de tener un sistema unificado de información que dé cuenta de las necesidades de la población, que nos permita tomar decisiones con la información suficiente, que nos ayude a hacer la analítica y la predictiva para hacer un sistema más efectivo. Y unos capítulos finales que hablan de la participación ciudadana y social, tratando de desarrollar el artículo 12 de la ley estatutaria, también unos capítulos de inspección, vigilancia y control, renovando las capacidades y las competencias de la Superintendencia Nacional de Salud, un régimen laboral de los trabajadores de la salud, todo un capítulo dedicado a la autonomía profesional y a la autorregulación. Y finalmente se esboza un plan de transición, donde hay varios objetivos. Este puede ser el principal, garantizar la continuidad en la atención, en el cuidado de los residentes del país, asegurando asimismo un flujo adecuado de recursos hacia los prestadores, que no se quede ninguna persona sin atención y que obviamente haya una financiación adecuada. Y hay varios ejes de esa transición, esto lo hemos venido construyendo de la mano de la Organización Panamericana de la Salud. Hay unos costos de este plan de transición que se han venido mejorando y se han venido conciliando con el Departamento Nacional de Planeación, con el Ministerio, con el propio Ministerio de Hacienda. Y finalmente se da una posibilidad, entre muchas, a las EPS para que durante la transición y posteriormente, mediante formas jurídicas, se transformen y traten también de poner a disposición del país lo que han podido tener en estos 30 años. Y entonces ahí se plantea poder
que pasen a la prestación de servicios de salud, ya sean en los CAPS o en los servicios de mediana y alta complejidad. También proveer servicios de auditoría, poder trascender también en la organización de servicios, en los sistemas de información, en adelantar, digamos, suministros de tecnologías, de software, gestionar prestaciones económicas y asesorar al desarrollo de gobiernos corporativos, entre otros. Bueno, hasta ahí, perdónenme, digamos, como lo traumático de esta presentación, quedo atento. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto. Dado los asuntos de tiempo, no voy a hacer ningún comentario acerca de su presentación y más bien voy a darle la palabra a la primera persona en nuestro orden, que es el doctor Gabriel Jaime Guarín, de la Mesa Antioquia. Adelante, doctor Guarín. Le recuerdo que tiene 2 minutos para hacer su pregunta, comentario, su presentación. Le doy entonces la palabra. 4 minutos. Ah, sí, 4 minutos, perdón. Y a continuación del doctor Guarín viene el profesor Otálvaro. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a Luis Alberto, a todos los miembros de la Alianza Académica Nacional, a las personas que están conectados, a varios compañeros de la mesa. Contarles que la Mesa Antioquia es un colectivo de pensamiento que aporta a las políticas públicas en salud, que nos reunimos los martes y que hoy hicimos un trabajo de hacer un mapa conceptual, un paneo, y con él pues concentrarnos en algunas preguntas sobre los efectos de la intermediación financiera en el sistema, que es lo que nos compete un poco en la invitación. Voy a compartir pantalla. Me confirman si ya se está compartiendo y me oyen bien. Lo oímos bien y ya se está compartiendo. Bueno. Precisamente entonces en el día de hoy, ¿cierto? Hicimos este ejercicio. Es un ejercicio, inicialmente, no me voy a detener acá, es comparar la estructura del sistema que tenemos, ¿cierto? Y entrar en, como decíamos, como tratar de elaborar un mapa conceptual. Lo vamos a hacer a manera de paneo, ¿cierto? Aquí hay unas convenciones. Lo azul es estrictamente azul oscuro nuevo y lo otro son algunos aspectos que quedan. Digamos que uno de los cambios, en el anterior sistema hablábamos de funciones, aquí vamos a hablar de unas instancias, ¿cierto? Hay un mayor número de instancias y en esas 7 instancias pues se puede dar como una lógica de leer la propuesta de proyecto. Digamos que hay una columna vertebral, esa columna vertebral está en parte en la dirección, como lo decía el vice, pues se reactiva el Consejo Nacional de Seguridad Social como una junta directiva y la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes, que es uno de los elementos en la propuesta. Aquí hay otras estructuras que quedan, hay un cambio del IES por el INES y un elemento fundamental va a ser el sistema de información. Antes teníamos acá el CISPRO, ahora va a el CIPUIS. Entonces, digamos que aquí hay una primera idea grande y es crear un fondo único público de salud. Nos parece que es importante en el sentido de recoger toda la dispersión, hacer el fondo mancomunado para mantener la equidad. Se divide ya con un ADRES que va a ser el administrador de ese ADRES. Vamos a tener dos cuentas. Primero, en algún momento el ADRES hacía un fondo común, una tesorería. Ahora se dividen en estas cuentas para garantizar que realmente estos recursos lleguen a los sitios. Entonces, la primera cuenta es el APIRS, que es una conjunción de las cuentas que normalmente están en los fondos territoriales. Aquí nos ahorramos el genérico Secretarías de Salud, pero esto tiene una estructura de Secretarías de Salud departamental y municipal. Hace un fuente para financiar esta RIS de baja complejidad que inicia con los CAPIRS
sitio donde todos los usuarios vamos a estar adscritos y afiliados para garantizarnos lo que llamamos la atención básica, la consulta médica, la odontológica, laboratorio, pero además recoge las actividades de promoción y prevención y articula con los equipos extramurales y con las actividades que también están por fuera del sector. Si uno ve desde arriba, ¿cierto? La comisión intersectorial tiene un espejo, unas comisiones intersectoriales para los determinantes en los municipios, en los departamentos, y finalmente, por la parte, digamos, en este esquema, los determinantes entran a crear un espacio intersectorial para conectar este núcleo esencial que van a ser los CAPIR. La línea roja es el flujo de los usuarios. En el CAPIR se deben resolver muchos de los temas. Creemos que el CAPIR es digamos, un elemento donde va a estar también la participación y posiblemente tecnologías, y es un fuerte núcleo, incluso más que de estructura funcional. En algunas partes sabemos que hay muchas formas de organizar esta red en lo que llamaríamos la baja complejidad, porque ya hay unos hospitales y esos hospitales en parte harían de tema de CAPIR, no habría necesidad de crear un CAPIR paralelo, pero también si tienen otros servicios se van integrando en los servicios complementarios. Estas actividades ya hospitalarias, estas actividades ya de carácter de los hospitales, entonces se va a financiar con una segunda cuenta, que es la cuenta de la financiación de la red pública, en el que se van a tomar recursos del ADRES y también los recursos que tienen los departamentos para rentas cedidas y juegos. Ya se configura hacia el otro lado lo que llamaríamos la red de mediana y alta complejidad, y esa se va, así no lo traen de pronto explícitamente, intuimos que aquí hay otra cuenta, que es la cuenta SAGE, que es la de servicios ambulatorios y hospitalarios de emergencias, que van a ser manejados por los fondos regionales. El fondo entonces, digamos, consolida 3 fuentes grandes y una de ellas van a ser las cotizaciones a través de la CUR. Digamos que este es un esquema muy general para plantear entonces inicialmente unas preguntas. Sabemos que aquí hay unos recursos que entran, que son muy importantes, el talento humano y la industria, que por el otro lado vamos a tener también los consejos territoriales aunados a las secretarías, la secretaría para tener una función en la coordinación y los fondos regionales para contratar y alta complejidad, y la sería el pagador. No se aparecen los planes adicionales o medicinas prepagadas y es exento los de la seguridad social. Con este esquema, las preguntas serían, y de alguna manera que vemos algunos elementos, decíamos hoy en la mesa, muy poderosos, muy importantes, sobre todo la ganancia que se va a tener en estos componentes, pero diríamos que aparece a nivel de preocupación, y es si estos se financian con un tipo de recursos, ¿cómo sería esa bisagra que garantice que desde los primeros niveles donde van los centros de referencia y contrarreferencia sí empaten con las atenciones de mediana alta complejidad? Esa es la primera inquietud. La segunda, que estas IPS, que habrían públicas y privadas de mediana y alta complejidad, se parece que estuvieran en red, pero pudieran estar cada uno de manera individual, facturándole al fondo regional, y cada una en sí pues generaría unos incentivos en el que la factura volviera a aparecer. Entonces creeríamos que aquí debe haber algo muy importante que realmente consolide una red y no un conjunto de prestadores. La tercera inquietud es como va a haber unos CAPIRs de origen privado, ¿cómo se le pagaría a esos de origen privado? Y la cuarta, que es un poco donde más tenemos algún nivel de preocupación, es esa, digamos, garantía de que estos fondos regionales cumplan también una función de equilibrio entre las necesidades de los recursos y lo que cuesta todos estos recursos del segundo y tercer nivel, y que haya una sincronía con las secretarías de salud, porque mientras las secretarías de salud van a organizar las redes, estos van a recibir las facturas y el tercero es un pagador. Básicamente eso es lo que queríamos compartirles. Y otra, finalmente, digamos que es el CUR, ¿cierto? Que es el Centro de Unificación de Recaudo. Hoy hay un PILA, entenderíamos que este CUR solo sería para las cotizaciones de salud. Hoy el PILA lo hace de manera integral y eso ha ayudado a la evasión y elusión,
y qué tal que aquí se haga un hueco para perder esos componentes. Eso entonces era lo que quería en estos minutos a nombre pues de la mesa compartirles. Bueno, agradecemos la exposición y las preguntas al profesor Gabriel Jaime y le damos la palabra al profesor Gabriel Jaime Otálvaro, a continuación de la Facultad Nacional de Salud Pública. De nuevo, les agradezco enormemente, se ciñan al tiempo asignado, pues hemos tenido impases y tenemos una limitación importante de tiempo. Adelante, profesor Otálvaro. Muchas gracias, profesora Costanza. Un saludo especial para los colegas de las universidades, las organizaciones, el señor viceministro y los participantes de este diálogo. Es muy grato poder escucharles y compartir reflexiones frente a una reforma necesaria que recupere la salud como una capacidad colectiva, que reposicione el territorio, las personas, la gente, las organizaciones sociales y los trabajadores de la salud como protagonistas de la producción de la salud. Y en ese sentido quiero hacerle la pregunta a Luis Alberto. En la medida en que la reforma propone construir una nueva arquitectura con un gran énfasis en construir institucionalidad y capacidades de respuesta en lo local, en lo territorial, y crea un conjunto de instituciones, direcciones territoriales de salud que ya existían, los nuevos consejos territoriales de salud, los consejos de administración de fondos regionales, las comisiones territoriales de determinantes sociales, las unidades zonales de planeación y evaluación en salud, los consejos de planeación y evaluación en salud. ¿Cómo prevé, cómo está pensando el ministerio la articulación, la coordinación entre estas múltiples instancias territoriales que propone la reforma, de manera que logre una acción eficaz, no solamente en la gestión del cuidado, sino en la actuación sobre los determinantes sociales y un poco evite duplicidades? ¿Y dónde está el papel de la ciudadanía? ¿Cómo lo ven un poco allí? Esa sería la pregunta. Muchísimas gracias, profesor Otálvaro. Damos entonces a continuación la palabra a Tatiana Andia, docente de la Universidad de los Andes. Adelante, Tatiana. Se prepara Jairo Humberto Restrepo. Gracias, Constanza, y gracias a todos por la invitación. Y Luis Alberto, qué bueno volverte a encontrar en otro escenario. Pues figúrense que yo tenía clase a esta hora. Y entonces, en lugar de dictar clase, invité a mis estudiantes a ver el Facebook Live. Y mi clase se llama La Imaginación Sociológica. Yo soy profesora de sociología, aunque llevo toda mi vida trabajando en temas de salud. Entonces pensé de todas las dudas, porque tengo muchísimas dudas sobre la ley de aspectos puntuales, tal vez mi mejor pregunta para Luis Alberto podría estar alrededor de la teoría del cambio. Lo que hacemos en la imaginación sociológica es pensar la forma en la que la biografía de la gente se conecta con la historia. Yo creo que el sistema de salud colombiano es un gran ejemplo de formas en que procesos históricos desde la Constitución del 91 e incluso antes, pero pasando por la Ley 100 y múltiples reformas que ya reseñó bien el viceministro Luis Alberto, impactan la vida, la biografía de las personas. Entonces mi pregunta, que me dijeron solo hace una sola pregunta es sobre, en realidad, cómo están imaginando, teorizando la implementación de esta ley. Y hago 3 subpreguntas, pero son la misma, Constanza, no me vayas a regañar, es la misma, y es para afinar esa pregunta, quisiera preguntar por 3 aspectos principales. 1, la secuencia. Hay cosas que se tienen que implementar antes que otras cosas porque son un poco prerequisito de las demás. Se me ocurre, por ejemplo, el sistema de información como algo que parece ser prerequisito de muchas cosas para que la gestión sea lo más óptima posible y no enfrente riesgos de corrupción, pero puede ser otra secuencia. La segunda es sobre el cambio cultural. Uno de los retos gigantes que enfrenta el sistema de salud actual es que realmente transmitir, educar a las personas, no solo a los ciudadanos sobre cómo funciona un sistema de salud, a dónde pueden acudir, etcétera, etcétera, sino a incluso los funcionarios y las personas que trabajan en los diferentes ámbitos del sistema de salud. Es un proceso lento, el cambio cultural es lento y esta reforma está planteando un cambio importante, estructural, sobre cómo han operado esos ciudadanos durante tiempo.
Entonces creo que, no sé si han contemplado algo de estrategias, actividades y financiación para promover ese cambio cultural. Y por último, todo dentro de la implementación, y mi única pregunta, ¿cómo han pensado que esto va a estar blindado de lo que ha pasado con reformas anteriores? Luis Alberto fue muy generoso, por ejemplo, con la ley 1438 en términos de que fue una buena ley, pero justamente su reglamentación quedó en ascuas, ¿cierto? Y quedó en ascuas porque no se garantiza que los gobiernos de izquierda seguirán siendo los gobiernos a futuro, o que incluso dentro de la izquierda los gobiernos futuros tendrán el mismo interés en implementar y seguir reglamentando la reforma. Entonces, como esa es la teoría de cambio, esa es mi pregunta. Muchísimas gracias, profesora. Le damos la palabra en este momento al profesor Jaime Humberto Restrepo, y después del profesor Jaime Humberto le damos la palabra nuevamente al doctor Luis Alberto Martínez para que haga una respuesta a este bloque de preguntas. Adelante, Jaime Humberto. Después del doctor Martínez sigue la profesora Dora Cardona. Constanza. Perdón. Jaime Humberto no está conectado. Entonces démosle gracias, muchas gracias. Le damos la palabra a Félix Antonio Quitián. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos, señor viceministro y todos los demás participantes. Bueno, yo he sido una persona que toda la vida, a los 30 años de la ley 100 que va a cumplir este año, he sido un defensor del modelo contra viento y marea. Llegar a la 1751 es un gran logro. El señor viceministro me acaba de quitar la angustia cuando afirmó en esta charla que lo que estamos es reglamentando esa ley. Y la estamos reglamentando con una ley ordinaria que pues tiene la discusión de que si entró por la comisión primera o por la séptima. Bueno, se estaba dicho que va a ser reglamentaria y que se retiran los estatutarios. Eso nos hace decir entonces que qué bueno que llega por fin alguien que implemente la atención primaria en salud, que es una esperanza de hace 60 años, cuando en el año 60 el Ministerio de Salud acogió el modelo de Dawson como fundamental y el mundo entero lo conoce como la panacea en salud, la atención primaria. Pero quedan un poco de preguntas, hay muchas cosas. Por ejemplo, una de las preguntas, ¿existe algún mecanismo? ¿Se está vislumbrando algún mecanismo para que, por ejemplo, los estudiantes de residencias de las diferentes especialidades vayan a las zonas donde se está implementando la atención primaria, digamos, a hacer la práctica o a enseñar o a practicar allí? Eso sería un gran logro. Otra pregunta es las decisiones del Consejo, del Consejo de Salud. ¿Es vinculante o definitivamente el ministro podrá en cualquier momento no aceptarlo y sencillamente responder por qué no? La otra gran pregunta es ¿cómo va a funcionar el plan único de pagos o tarifario en las diferentes regiones? Ese plan tarifario único pues será único, pero será diferencial porque no es la misma cosa en la Amazonía o en el Valle del Cauca o en la zona andina. Entonces, esas serían preguntas que dejo allí como para inquietudes para el camino. Muchas gracias a todos. Gracias por el tiempo. Gracias, profesor Quitián. Bueno, entonces ahora le damos la palabra al doctor Luis Alberto Martínez para responder este primer bloque de preguntas y comentarios. Adelante. Buenas, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, pues muchas gracias por las preguntas que nos hacen todos los profes. Conozco a muchos de ellos. Un saludo muy especial para todos. Con referencia pues a lo que nos esboza el ejercicio juicioso que hace la Mesa Antioquia y que nos muestra el doctor Gabriel Jaime Guarín, pues de alguna manera ahí muestra la propuesta de la arquitectura institucional que tiene un objetivo y es trascender de la rectoría tradicional que tenemos hacia la gobernanza para poder incorporar todas las capacidades que se han ganado desde la academia, desde los sectores privados,
con las demás agencias del desarrollo local, territorial y nacional. Y por eso esas estructuras que él nos mostraba. Plantea unas preguntas puntuales y es cómo se garantiza, digamos, la articulación entre esas redes primarias y las redes complementarias, conformadas por instituciones de mediana alta complejidad. Hay varios mecanismos allí. En algunos de los artículos se plantean, por ejemplo, cómo cada organización de mediana alta complejidad en el territorio puede avanzar y tiene, digamos, una obligación para estar en permanente contacto con los centros de atención primaria. Y cada centro de atención primaria, pues, tendrá unos procesos, unos procedimientos para acompañar a las personas, a las familias, a transitar por las redes de atención y crea un vínculo con estas familias para poder garantizar la continuidad en el cuidado, la coordinación asistencial, entre otras. Con el tema de la organización y del flujo de recursos, pues estas redes primarias, los centros de atención primaria donde están los equipos multidisciplinarios de apoyo, pues van a ser financiados por un presupuesto, por una presupuestación que trate de cubrir los costos, obviamente, de operación, considerar un margen adecuado para la renovación tecnológica, para la cualificación del talento humano. Y parte de un estudio que se hizo y que se está complementando. El territorio nacional se tiene mapeado municipio por municipio, como les decía en la presentación, pero también se tiene mapeado cuál es la oferta institucional que se tiene y cómo deberíamos avanzar. Y ya tenemos unas líneas de base. Inicialmente, poder cumplir de manera gradual y paulatina lo que son las rutas obligatorias que hoy tenemos, la ruta de promoción y mantenimiento, la ruta de atención materno-perinatal, donde hay un costeo ya muy fino y de una vez le contesto también al doctor Félix Antonio, que nos planteaba sobre el tema del tarifario. Claro, esos tarifarios son adecuados a los costos y si se quiere al mercado que hay a los costos de mercados que hay en cada territorio. Entonces ahí hay, digamos, un aterrizaje, pero hay una metodología de tarifación que se está utilizando en el ministerio y que consulta sobre todo el costo del talento humano y cómo las capacidades se ven compensadas mediante estos manuales tarifarios, pero la idea es avanzar en pagos prospectivos, más integrales, no tanto que como se hace hoy, que una cirugía pues tiene 10, 15 componentes una factura, eso no tiene mucho sentido. Más vamos a hacer en el pago, digamos, prospectivos para poder para poder avanzar y generar estímulos para la articulación y para la integración de los diferentes prestadores en cada territorio. Con respecto y eso también tiene que ver con la suficiencia de esos recursos en cada uno de los territorios para poder identificar las necesidades. Entonces hay unos instrumentos técnicos, uno de ellos que se va a utilizar y que nos plantea alguien de ustedes también de cómo va a ser ese orden. ¿Cómo va a ser ese orden? Pues primero, ya se tiene una facultad que otorgó un decreto del gobierno anterior de cómo avanzar en la territorialización, en identificar esos territorios al interior de departamentos e incluso algunos que superan los departamentos. Por ejemplo, algunos que están a la vera del río Magdalena. Hay una relación entre unos municipios, así sean de diferentes departamentos. Ahí hay una idiosincrasia creada alrededor de unos modos de producción y de una satisfacción de necesidades, incluso en salud. Entonces, esos territorios, los que se han identificado hasta ahora son 91 territorios, son, si se quiere, subregiones y o provincias. Hay que, con la comunidad y con las entidades territoriales, pues llegar a unos consensos de que sí son esos y entonces teniendo este mapa territorial poder identificar las necesidades mediante análisis funcionales de red, donde tenemos muchos instrumentos que nos ayudan en esa dirección. Uno son los análisis de situación en salud, los ASIS, pero también están la caracterización poblacional, pero también tenemos todo lo que incluye estos análisis, los perfiles demográficos, los perfiles epidemiológicos, considerar los determinantes sociales y económicos en cada uno de estos territorios y poder, a partir de identificar estas necesidades, tenemos una segunda fase, que es identificar la oferta, o
sociosanitaria que se tiene en estos territorios, no solamente las instalaciones físicas, no solamente el talento humano, los trabajadores de la salud, sino también todos esos grupos organizados, sociales, que ayudan y contribuyen con el cuidado de las personas. Y ahí se hace una comparación, y es qué tan suficiente es esta oferta institucional y social que se tiene en cada territorio para satisfacer esas necesidades. Y entonces ahí se identifican unas brechas que se convierten en planes de inversión, de intervención, para poder ir adecuando la oferta a las necesidades de la población. Y eso que les acabo de decir se llama un análisis funcional de red. Un análisis funcional de red que se complementa pues con unos planes de formación. Hoy tenemos debilidades en algunas profesiones, en algunos roles. Ya hay unos planes en ciernes con algunas de sus universidades, incluso para descentralizar unos programas, para fortalecer unos perfiles en algunos territorios y poder generar unos estímulos adicionales a la vinculación de los trabajadores a generar un trabajo digno y decente, unos estímulos adicionales que traten de motivar a que los trabajadores permanezcan por mayor tiempo en estas localidades. Igual lo que nos planteaba el doctor Félix Antonio, hay una posibilidad que está escrita en el proyecto de que en el artículo 129 que plantea cómo se puede avanzar en esa dirección de que los residentes, los especialistas en formación, pues puedan también apoyar la conformación de estos equipos de apoyo, estos equipos que van a estar en todo el territorio nacional. El doctor Gabriel Jaime Otálvaro también nos habla de cómo no haber duplicidades y demás, pues se ha tratado de ser, digamos, muy fino en las competencias, en las funciones que se tienen. Y con un principio que subyace, digamos, toda esta organización en lo que tiene que ver con la rectoría y la gobernanza del sistema a nivel nacional y territorial, es pasar de la competencia a la cooperación, ¿cierto? Que lo hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, cómo en vez de competir, cada uno de estos espacios se complementan y se articulan. Y hay, digamos, pues obviamente mucho camino para recorrer. Con lo que nos plantea la doctora Tatiana, a quien me envío un saludo muy especial sobre la teoría del cambio, pues hay, digamos, en todos estos 30 años ha habido una evolución, ha habido un cambio real, ¿cierto? Que de pronto es imperceptible porque nos centramos en el hoy. Pero obviamente lo que tenemos hoy de Sistema General de Seguridad Social en Salud no es el mismo que se escribió en la Ley 100 del 93. Ha habido una evolución para bien en gran parte de los aspectos, ¿cierto? Hoy tenemos la salud que está convertida en un derecho humano fundamental. Eso no lo decía la Ley 100, por ejemplo. Hoy tenemos una igualdad de trato. Vamos hacia la igualdad de trato, vamos transitando. Y si nos devolvemos un poquito a la Constitución del 91, la Constitución del 91 dicen algunos estudiosos que con ella pasamos de la caridad a los derechos. Y ese fue un tránsito importante. Pero obviamente también dicen estos autores, tenemos una ropa que nos queda grande y que la tenemos que llenar con el Estado. Y el Estado no solamente es el gobierno de turno, sino todas las capacidades que se tienen del sector privado, desde la participación de la sociedad civil, de las diferentes fuerzas. Entonces hemos venido llenando esa ropa que nos quedaba grande y ya estamos, digamos, trascendiendo a cómo materializar ese sueño, si se quiere, esa utopía de la Constitución del 91 de pasar de la caridad a los derechos. Y un rol ejercido de manera afirmativa por las altas cortes, pero en especial por la Corte Constitucional, nos ha ido marcando el terreno y nos ha ido mostrando las luces hacia adelante, nos ha venido iluminando. Y eso se ha transferido en múltiples sentencias de la Honorable Corte Constitucional que nos han puesto, digamos, a enrutar el desarrollo social y económico del país, no solamente en salud. Tenemos sentencias que tienen que ver con víctimas, que tienen que ver con tierras, que tienen que ver con cárceles, que tienen que ver con algunos territorios del país que nos van motivando a avanzar en ese desarrollo integral y armónico. Y entonces este cambio cultural pues tiene que ver con crear capacidades no solamente en las instituciones, que ahí tenemos mucho también que hablar, por cuanto en estos 30 años
las diferentes políticas han sido signadas por unas reformas de ajuste fiscal y un adelgazamiento del Estado a nivel nacional y a nivel territorial. Y consecuentemente con ese adelgazamiento ha aparecido unas formas de contratación. Entonces, uno de los asistentes a este panel en su momento, que ha ejercido el rol de secretario de salud departamental y municipal, nos decía, la principal función de un secretario municipal es contratar. Y es contratar, obviamente, contratistas, porque esas personas que antes hacían parte de la planta de cargos, vía el adelgazamiento del Estado, se convirtieron en contratistas. Y entonces, decimos jocosamente en varios espacios, entre ellos en la Mesa Antioquia lo decíamos, en muchos periodos del año la salud pública sale a vacaciones. Y lo vivimos en el COVID, una situación muy crítica. Cuando teníamos que hacer un cerco epidemiológico en alguna de las veredas, en alguno de los barrios, pues no había quien lo hiciera, porque esos equipos de reacción inmediata no estaban contratados. Entonces, en plena pandemia, no teníamos las suficientes capacidades. Vayamos a ver de dónde se originó eso. Ley 617, Ley 715, Acto Legislativo 01 del 2000, cumpliendo un mandato del orden internacional que obliga a que el gobierno central le mande menos recursos a los territorios. Entonces tenemos que mirar, y parte de lo que les he planteado en la presentación es que hay que hacer otras normas orgánicas, que organicen el Estado y que devuelvan unos recursos que se han quitado de manera paulatina en todo ese tiempo, y para eso está la comisión de determinantes, la comisión, perdón, de territorialización, que está avanzando en esa dirección, y esperaremos qué producto nos entrega en esa conversación que el DNP debe adelantar, y que los demás sectores, educación, entre otros, deben estar atentos a qué pasa allí. Y entonces, con estas capacidades no solamente son de las entidades territoriales, sino de las personas. Entonces, me gusta mucho una autora que viene tratando esto de manera afirmativa, que es la doctora Marta Nussbaum. Entonces, Marta Nussbaum nos invita a crear capacidades, sobre todo capacidades de agencia en los seres humanos. Cómo nos convertimos no solamente en la persona que tiende la mano para que se le satisfaga la necesidad, sino cómo nos convertimos en protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro, identificando las necesidades, los riesgos y mitigando esas necesidades, avanzando en el control de manera afirmativa. Doctor Luis Alberto. También necesitamos ir rompiendo paradigmas. De hecho, estamos haciendo uno en estos últimos meses, y es que teníamos un paradigma signado por políticas neoliberales que trataban de delegarlo todo en el mercado. Y entonces el sistema de salud colombiano le entregó todo al mercado, y el mercado ha decidido cómo se organizan los servicios, y se han venido entonces cerrando servicios que no son rentables financieramente, pero que son necesarios para cuidar a la población. Por ejemplo, los servicios de atención materno-infantil. Pero sí abundan, pululan otros servicios que son muy rentables, así no sean tan necesarios. Y también, pues, Alberto, se manejan enormes cantidades de recursos en nuestro sistema. Hoy superamos los 7 puntos del Producto Interno Bruto, a diferencia del Sistema Nacional de Salud, del estigmatizado Sistema Nacional de Salud, donde si acaso llegamos a 2.5 puntos del Producto Interno Bruto. Entonces hemos triplicado los recursos que se destinan al sistema de salud. Eso también es un logro importante que se ha obtenido en estos 30 años. Y entonces aquí las transformaciones sociales no se dan de un momento a otro. Las transformaciones sociales se dan por aproximaciones sucesivas. Y entonces, cuando la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en Estados Unidos, un día dijo, aquí valen lo mismo los blancos que los negros, no fue una cosa automática. Eso fue una transformación que llevó muchos años y que corrió mucha sangre incluso. De alguna manera nuestro sistema de salud paralelamente ha transitado también, y ya estamos viendo que es posible y que es posible avanzar en un sistema de salud distinto, donde pasemos de la competencia a la cooperación, donde tengamos un Estado más planificador y que esa planificación asigne los recursos a las necesidades y no a las rentabilidades de los agentes. Bueno, doctor Luis Alberto, sí, por favor,
Creo que ha respondido las preguntas iniciales. A continuación le voy a dar la palabra a la profesora Dora Cardona de la Universidad Autónoma de Manizales, al profesor Román Restrepo y a Grey Juliet Ceballos de la Mesa Antioquia. Y si, no sé si la profesora Marta Cecilia Jaramillo del ICESI está conectada para que por favor se prepare. Entonces hacemos este bloquecito de 4 preguntas y para que el profesor conteste. Le ruego por favor a pegarse a los 2 minutos y hacer una sola pregunta para que podamos avanzar adecuadamente y sea también un tiempo suficiente para que el profesor Martínez pueda responder. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá en este foro. Yo solamente tengo una pregunta, ¿no? Y es un poco devolverme a lo que ha sido la implementación, digamos, los intentos de implementación de la atención primaria en salud en los territorios. Cuando los grupos y las entidades de salud llegan a los territorios y a territorios vulnerables para tratar de implementar atención primaria en salud, pues se encuentran con algo que lo hemos repetido en todas partes, y es que la salud definitivamente no todo lo resuelve el sector salud, y que finalmente tenemos allí problemas, tanto fuera de los políticos, todo lo que tiene que ver con la pobreza, pero todo el tema de los servicios públicos, el tema del agua, el tema del ambiente, el asunto de la educación, el tema de la vivienda, que no son posiblemente asumidos o no deberían ser asumidos por el sistema de salud. Entonces la pregunta es, a pesar de que hablamos de los determinantes, en algunos casos asumimos el término determinación social sin entrar a diferenciarlos, pero mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo se va a convocar a todas las demás instancias gubernamentales para participar en una tarea que definitivamente sí requiere de la intersectorialidad y que no se resuelve solo con redes de servicios? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Dora. Le damos la palabra entonces al profesor Román Restrepo de la Facultad Nacional de Salud Pública. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí en este diálogo. Uno de los actores que más ha sufrido la intermediación financiera durante todo este tiempo que tenemos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, diría yo después de la población, han sido los prestadores de servicios, en particular los prestadores públicos de servicios de salud, la red pública que llamamos, y que la Ley 100 transformó y denominó empresas sociales del Estado. Ya el ministro nos mostraba ahorita el volumen de recursos en términos de deuda, de una deuda que es billonaria, alrededor de 24 billones de pesos, que hechos los descuentos de lo que es irrecuperable, quedan alrededor de 13 billones de pesos. El articulado de este proyecto de ley hace una transformación en su denominación a estas llamadas empresas sociales del Estado por la Ley 100. Hospitales públicos inicialmente los denomina ISE, o sea, pasamos de S a ISI. La pregunta es porque además ha sido uno de los reclamos que durante todo este tiempo más se ha hecho, en el sentido de que tenemos que recuperar la red pública de servicios. Y algunos hemos dicho que recuperar la red pública de servicios no es solamente hacerles giro directo de los recursos. Hemos planteado la necesidad de que haya una recuperación, incluso desde la nómina de los hospitales públicos. Los hospitales públicos se quedaron sin nómina y lo que tienen es un ejército de contratados. La pregunta es, ¿qué va de ese a ISI? ¿Cuál es la transformación? ¿Qué es lo que se transforma allí? ¿Qué implica esa transformación y qué compone esa transformación? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra entonces a Grey Juliet Ceballos de la Mesa Antioquia. Hola, muy buenas tardes. Un saludo fraterno para todas las personas que están asistiendo a través del Facebook Live y bueno, y para los compañeros y el doctor Luis Alberto, un saludo fraterno. Bueno, pensando, pues yo creo que nos queda un poco más claro cómo es el asunto del financiamiento de todos el primer nivel de atención, de la atención primaria,
de cómo se realiza como esa gestión y esa articulación, pero pensando en la lógica de que hoy, pues efectivamente tenemos un perfil de morbilidad que lleva cada vez más las personas a requerir servicios de mediana y alta complejidad. Y hoy nuestro sistema de salud en un 80% invierte sus recursos en este tipo de atención. La pregunta es, ¿qué pasará cuando a nivel de esos fondos regionales el dinero se acabe, se termine? ¿Qué va a pasar ahí? Y pegado, digamos, como he articulado como a esa pregunta, es que, digamos, se van a generar unos gerentes de fondos regionales de seguridad social y unas instancias que van a definir a quién se le va a pagar, ¿cierto? ¿Qué, cuánto y cómo se le va a pagar a esas instancias? Eh, ¿Por qué pensar que esas gerencias, esas instancias de decisión donde toma la decisión para decir a quién se le va a pagar o no, no van a ser cooptadas por los politiqueros de turno a nivel regional? Si van a tener de cierta forma como el poder para decidir a quién se le paga y quién no. Y finalmente, una pregunta sobre la transitividad, digamos, de la reforma. Y es que pues no tiene una temporalidad definida y entonces alguna persona pudiese decir, bueno, y entonces de aquí a 10 años todavía vamos a estar en la transición. ¿Cuáles serían los indicadores o los elementos para tomar la decisión de que termina la transición? O dentro de 10 años vamos a decir, bueno, es que no, todavía estamos en la transición. Muchas gracias. Gracias, profesora. Le doy la palabra a la profesora Marta Jaramillo del ICESI para que desarrolle su pregunta y a continuación de nuevo le doy la palabra al doctor Luis Alberto Martínez para las respuestas. Doctor Martínez, le agradecería intentar resumir las respuestas también para que podamos escuchar el resto de preguntas a continuación. Adelante. Ok, muy buenas tardes, doctor Martínez y todos en este panel. Bueno, voy a tratar de ser clara con mi pregunta. Está muy relacionada con la de los tres anteriores y es dirigida a esto. Si bien es cierto que el proyecto de ley dice que la formalización del recurso humano tiene la financiación proyectada para las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, quisiera conocer, ¿quién limita el tope del recurso humano? ¿Será de acuerdo con la población asignada o será de acuerdo con el riesgo o la siniestralidad de la población que corresponde? ¿Quién controlaría entonces el crecimiento de una nómina de los hospitales o centros de salud? ¿Quién autoriza el mayor gasto en la nómina? Y si en la actual proyección de recursos financieros se tiene proyectado incorporar el incremento que tendría para los presupuestos de las instituciones, pues en este caso públicas, de los recargos nocturnos y de las horas extras que tendría la reforma laboral en caso de que se apruebe. Y si ¿y eso cuánto significa en puntos de crecimiento sobre el presupuesto de la OPC? Y la segunda pregunta, entonces, ya no es orientada a las a las instituciones prestadoras, sino a las direcciones territoriales. Entonces, las direcciones territoriales, supongo, podrán también formalizar su recurso y a cargo de quién estaría el presupuesto adicional que ellas deben asumir. Sí, para financiar ese recurso humano. Si será a cargo del territorio o del Sistema General de Participaciones o también lo va a proveer la ADRES. Muchas gracias. Eso es. Gracias, profe Marta. Agradezco entonces sus preguntas y le damos la palabra al doctor Martínez para que pueda responder este bloquecillo de preguntas. Bueno, confiemos en que me estén escuchando. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, gracias.
La doctora Dora nos pregunta pues sobre cómo, pues así lo entiendo, cómo resolver, digamos, el tema de la acción intersectorial por la salud, que tiene que ver con el control de los determinantes. Pues en el proyecto de ley se crean unas instancias que ya referíamos anteriormente, que están en uno de los capítulos, las comisiones nacionales, la Comisión Nacional Intersectorial, que tiene que ver con la Comisión Intersectorial Nacional de Determinantes, y las comisiones departamentales, distritales, municipales y demás. Estas son instancias que tienen unas tareas a su cargo y que están directamente relacionadas con que luego de identificar de manera permanente los determinantes, y para esto en la parte técnica, en las microrregiones que se conformen, que hacen parte de las subregiones, pues ahí la intención es que haya unas salas de análisis situacional de manera permanente que nos permitan monitorear los territorios, y toda esta información se consolida para informar pues a las diferentes agencias del desarrollo local y territorial para que hagan, digamos, sus planes de inversión y demás con base en esas necesidades que permanentemente se van a identificar. Y para ello el rol de los equipos multidisciplinarios es relevante, y todos los espacios de participación social y comunitaria para hacer esa abogacía, ya sea con vivienda, ya sea con agua potable, con seguridad alimentaria, etcétera, con las demás instancias del orden territorial y que hacen parte del sector público o de la empresa privada para avanzar en esos planes de intervención territorial. Y ahí pues obviamente hay mucho que hacer, y de alguna manera también plantea la doctora Dora que esto no lo resuelven las redes, estamos de acuerdo, no lo resuelven las redes sociosanitarias, pero tener una buena red de atención sí mitiga los efectos causados por ausencia de un buen control de los determinantes sociales. Obviamente aquí tenemos que seguir involucrando a todos los demás sectores, y esa es una tarea permanente. El doctor Román nos plantea también como cuáles son los cambios sustanciales que se van a tener en los hospitales públicos hoy transformados en ESIS. Pues decíamos en la presentación, hemos identificado alrededor de 4 oleadas que han tratado de acabar con la red pública hospitalaria. La primera fue transformarlos en empresas y ponerlos a competir en mucha parte del territorio nacional donde ni siquiera hay competencia, pero sí cargarlo de un montón de costos y gastos administrativos, de recurso humano, de procesos, de tecnología que se requiere para este sistema, para producir una factura. Y luego de producir la factura, pues ir a cobrarla con cobros jurídicos, coactivos, con auditorías y demás de procesos que necesitan para este sistema, pero que no tocan a las personas, que no tocan a los pacientes y que poco contribuyen con el cuidado. Entonces, lo principal es recuperar la esencia del hospital público como un prestador de servicios de salud en una localidad, y entonces todos sus procesos van a estar orientados al cuidado de la población. Y de una vez contesto una pregunta que me hacía la doctora Marta Cecilia, y es cómo limitar o cuál es el tope de la creación de cargos. El tope de la creación de cargos pues tiene que ver con unos indicadores de suficiencia, de capacidad instalada, que ya están consensuados y que tienen que ver con el territorio. Pues si es un territorio disperso, rural disperso, tiene una necesidad mayor de talento humano para poder cubrir las familias en ese territorio. Pero también si es un territorio más urbano, pues obviamente requerirá menos en ese primer eslabón, que es, digamos, uno de los pilares del modelo, que son los equipos multidisciplinarios. Y así sucesivamente, las mismas rutas integradas que hoy tenemos nos dan el número adecuado, dependiendo de las frecuencias de uso, dependiendo de los tiempos, dependiendo de las guías de atención, de cada cuánto hay que avanzar en el cumplimiento de un servicio, por ejemplo, para la detección de enfermedades, la detección temprana, para poder avanzar en el cuidado de cada uno de los grupos de riesgos identificados y dependiendo obviamente del curso de vida que tenga la población. Todo eso, insistimos, aterrizado a las necesidades del territorio. Ahí hay, digamos,
un tope y hay unos cálculos que se tienen ya hechos hoy para 17, casi 18 millones de colombianos, donde hoy esos 18 millones de colombianos están atendidos por la red pública hospitalaria y se está avanzando en el diseño para todos los 50 millones de colombianos en esas redes primarias, contando ya con todas las capacidades que tienen las instituciones privadas, muchas de ellas que hacen parte de la integración vertical, en especial de cajas de compensación familiar, donde ya hay un inventario importante, pero estamos adecuando, revisando que esos centros de atención primaria estén ubicados de manera estratégica para cubrir a la población. Conocemos que en gran parte del país no es así, están alejados de donde reside la población, entonces vamos a tener que implementar unos planes para poder ir ajustando la oferta a esas necesidades a nivel territorial. Y entonces los hospitales públicos transformados en instituciones prestadoras de servicios de salud que no dependan de la venta de servicios van a tener unas obligaciones, que es cuidar a la población. Y hay una serie de indicadores de proceso, de resultado y de impacto que se van a monitorear de manera permanente. Y el perfil de los directores, pues ya no van a ser gerentes, sino directores, pues van a tener una capacitación continua y van a tener una calificación continua, también con un seguimiento específico a través de unos planes de gestión del director, que mucho tienen que ver con los indicadores de cumplimiento de esos procesos y esos resultados en cada territorio, dependiendo de la población que habita y que hace parte de eso. Y también se van a recuperar, doctor Román, los centros y puestos de salud que el actual sistema acabó por no ser rentables financieramente y que entonces se terminaron unos puestos de salud que estaban muchos en corregimientos, en veredas, que le servían a la población para no solamente hacer los controles de las maternas, de los menores de edad, el control del hipertenso, del diabético, sino para también crear una cohesión social alrededor de la institución hospitalaria o de la institución prestadora de servicios de salud. Entonces, con la recuperación de ese tejido que se perdió, pues está de la mano una figura muy especial, que es el promotor de salud que hace parte de estos equipos multidisciplinarios que, como les digo, crean un vínculo con las familias y todos estos apoyados por la tecnología para poder ir avanzando en la identificación y en la caracterización poblacional y familiar en cada uno de los territorios. Igualmente, los hospitales van a avanzar de manera gradual en la laboralización del talento humano. Y para ello también se prevén unos planes de formación continua, sobre todo en el modelo inicialmente. Ya hemos hablado con varias universidades y hay convenios con varias de ellas. Incluso viene una misión del Sistema Nacional de Salud inglés en las próximas semanas, también para hacer una asistencia técnica a unas organizaciones del orden nacional para poder avanzar en ese fortalecimiento de las capacidades, sobre todo en esas redes primarias. Igualmente, se plantea el financiamiento de la mediana y alta complejidad que dice la doctora Gray. Pues ahí en las cuentas no quedó sino explícita la cuenta de la atención primaria, pero igualmente hay unos recursos destinados para la mediana y alta complejidad. Hoy tenemos un poco más de 80 billones de pesos. Y de una vez contesto también lo que dice la doctora Marta. Tenemos una senda de crecimiento en los próximos 4 años que está entre el 0,3 al 0,4% del Producto Interno Bruto destinado para salud en este periodo, sin comprometer los gobiernos futuros. Y tenemos una línea de base, que es el presupuesto que ya se tiene aprobado para el sector salud, más 2.2 billones de pesos de los casi 4.5 que se van a asignar en la adición presupuestal. De ahí arrancamos con una línea de base del presupuesto actual más 2.2 billones de pesos, que nos da, digamos, un crecimiento adecuado en las fuentes para poder cubrir los costos y gastos que va a generar la implementación del nuevo modelo, que también hay que decirlo, y no me lo han preguntado, pero de una vez se los digo, no todos los costos
que se van a generar en el actual gobierno son atribuibles a la reforma. En este sentido, haya o no reforma, hay un mandato constitucional de laboralizar los trabajadores y estamos asumiendo los trabajadores del sector salud. Haya o no reforma, hay que laboralizarlos. Haya o no reforma, hay que mejorar las infraestructuras físicas de la red pública hospitalaria, su dotación. De alguna manera se ha venido haciendo digamos, con unos esfuerzos que son mejorables, y nosotros, este gobierno, pues desde su programa de gobierno ya tiene esos mandatos. Si ustedes leen los artículos que están ya que empiezan a discutir en el Plan Nacional de Desarrollo, pues vía Plan Nacional de Desarrollo también se avanza en esta dirección. Entonces, no todos los costos son atribuibles a la reforma. Haya o no reforma, habrá que hacer unas inversiones importantes. Con el tema de las direcciones territoriales y las relaciones laborales, pues estamos pendientes de hacer otras reformas en el Estado. Unas tienen que ver con las normas que cuestionamos, la ley 617, la ley 715, unos ajustes, entre comillas, unos remiendos que se le hizo a la Constitución Nacional por allá en el 2000 y por allá en el 2007, que cambiaron la fórmula de asignación de los recursos desde el orden nacional a los territorios, y la generación de unas fuentes adicionales para que los territorios, las entidades territoriales puedan avanzar en la laboralización. Y tenemos ya un diagnóstico con algunas, digamos, unos costos de algunas estructuras básicas que tendremos que fortalecer en las entidades territoriales, municipios, departamentos y distritos, en esas secretarías, direcciones locales de salud, para poder ir avanzando. ¿Cómo hacer para que no se coopten estas instituciones que se crean a nivel territorial? Pues ahí vamos a tener primero una línea de trabajo permanente, que es una línea de base, que es la planeación de los servicios, donde está un costeo fino de cuáles son los servicios. Y tenemos pues unas enormes bases de datos aquí en el ministerio y en el sector, que dan cuenta y que no han dado cuenta de la suficiencia de la UPC, y donde tenemos la posibilidad de identificar dónde están esos costos, en qué territorio, incluso hasta qué profesionales son los que formulan un medicamento, una tecnología, un procedimiento. Hay una base de datos enorme que nos ayudará a identificar y a territorializar esos recursos para que sean adecuados y sean suficientes. Y obviamente hay una apuesta, y es que hay unos costos ciertos en la atención primaria que van a estar creciendo a medida que vamos formando el talento humano, que vamos creando los centros de atención primaria, y hay unos resultados ciertos también que van a reducir las hospitalizaciones prevenibles, pero también van a reducir el sufrimiento de la gente, y vamos a tener unos ahorros en los servicios de urgencias que hoy viven colapsados, en el segundo y tercer nivel, que se convirtió en la puerta de entrada, ¿cierto? Eso no va a ser de manera inmediata, pero hay N investigaciones que dan cuenta de los beneficios que trae el cuidado primario, el control de los determinantes y la atención inmediata, y no seguir validando un sistema que se dice sostenible, entre comillas, a punta de poner barreras de acceso a la población, a los servicios. Entonces queremos transitar hacia la otra mirada, y es cómo desde el cuidado primario, desde el cuidado esencial oportuno, desde la identificación de las necesidades, podemos rápidamente satisfacerlas y evitar no solamente que la población sufra, sino mejorar la asignación y el cuidado de los recursos. Bueno, yo dejo ahí para las siguientes preguntas. Muchísimas gracias por sus respuestas, y le doy la palabra entonces a 3 profesores para finalizar estas preguntas. La profesora Luzmeri Mejía de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a Luis Hernán Sánchez de AESA y al doctor Julio Rincón de COSESAM. Adelante con sus preguntas. Les ruego por favor ajustarse al tiempo y concentrarse en una sola pregunta. Adelante. Gracias, profesora Constanza. Muchísimas gracias al viceministro y a todas las personas pues, que nos siguen acompañando en este encuentro de la Alianza. Quisiera principalmente destacar que a nosotros, muchos de nosotros, yo no puedo decir que a todos en la Facultad Nacional de Salud Pública les guste el proyecto de reforma,
pero pues a muchos nos gusta porque es un proyecto que pretende recuperar, rescatar lo público y fortalecer lo público del sistema de salud, de la salud pública, y recuperar ese rol y esa rectoría del Estado que se perdió con la Ley 100. Y que también es una forma de materializar o viabilizar la ley estatutaria, como ya bien lo ha dicho el viceministro en muchas oportunidades. Quisiera decirle más al viceministro que cuente con nosotros y con, yo diría, con quienes hacemos parte de esta alianza para ayudar en ese proceso pedagógico que creemos es muy necesario para poder contrarrestar todas las mentiras, los miedos, el terrorismo que se ha querido infundir con esta reforma. Nosotros creo, y lo hemos hablado aquí en la Facultad Nacional de Salud Pública, tenemos una responsabilidad social con este proyecto. Quisiera preguntarle al viceministro por qué en el proyecto de reforma no se habla explícitamente de el régimen subsidiado, se habla todo el tiempo del aseguramiento social, pero no se deja de manera explícita qué va a pasar en esa transición con el régimen subsidiado. Pues con el contributivo parece que no hubiera tantas dudas ni temores, y cómo podemos ayudar de verdad nosotros a ayudar en ese proceso pedagógico para defender las verdades del proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Luz Mary. Le doy la palabra a Luis Hernán Sánchez, por favor. Muy buenas tardes para todos los integrantes de la Alianza Académica Nacional, y un saludo fraterno a nuestro amigo el viceministro Luis Alberto Martínez, y también a todos los asistentes pues a este conversatorio. Desde la Asociación de Empresarios del Estado de Antioquia, AESA, tenemos algunos interrogantes con respecto al tema de la reforma, pues son muchos. Ya el doctor Román Restrepo hizo algunos, pero quisiera centrarme en dos particularmente. Es el tema de qué ha pensado el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional en la reforma con respecto a la financiación de los hospitales que se van a convertir en instituciones de salud del Estado, pero me refiero a los hospitales que en este momento están siendo operados por terceros, y también a los hospitales que se encuentran en el limbo jurídico aquí en Antioquia. La otra sería con respecto al tema del talento humano en lo que tiene que ver con la carrera administrativa. Leyendo el articulado de la reforma, encontramos que en el nuevo modelo de salud para los funcionarios, los trabajadores estatales de la salud no entrarían a carrera administrativa. La pregunta es, la carrera administrativa entonces, si se conservan los derechos de carrera administrativa, se deja entrever en el articulado que parece que la carrera administrativa se va a ir eliminando paulatinamente. ¿Cómo sería ese proceso de transición de los empleados de carrera administrativa a los nuevos trabajadores estatales de la salud? Y finalmente, una preocupación es cómo se blindaría por parte del ministerio en el tema de la reforma, ahora que sabemos que hay muchos intereses en la aprobación o no de la reforma, y particularmente de aquellos partidos políticos que defienden a las EPS como intermediarias. ¿Cómo blindar la reforma para que en el proceso de negociación política del Estado los defensores de las EPS no manifiesten? Bueno, vamos a negociar con el gobierno, que el gobierno nacional se encargue de la atención primaria en salud y que se encargue también del funcionamiento de la baja complejidad, y dejémosle a las EPS para que sean ellas las que manejen la mediana y la alta complejidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Le doy la palabra al doctor Julio Rincón de COSESAM para que haga su intervención. Posteriormente le pediremos al doctor Martínez que por favor conteste las preguntas, y le daremos paso al doctor Juan Eduardo Guerrero para que cierre la actividad. ¿No está el doctor Julio entonces? No está Julio. Ay, eso. Okay, bueno, entonces voy a responder, es lo que alcancé a escuchar. Bueno, pues doctora Luz Mary, pues muchas gracias primero por
digamos, por la benevolencia y por sus palabras y por el apoyo que ha dado durante toda su existencia. Yo entiendo que usted también trabajó en los territorios y que ha venido pues ascendiendo en su vida profesional y ha seguido apoyando pues todo lo que es la garantía del goce efectivo del derecho desde todos los roles que ha ejercido. Realmente esta construcción de este proyecto de ley no es una cosa que se nos ocurrió de un momento a otro. Esto, como les decía, es un acumulado que se ha tratado, no es perfecta, sabemos que no es perfecta, que tiene muchas oportunidades de mejora y que obviamente tenemos un periodo importante para hacer y para proponer las modificaciones que vayan en la dirección de desarrollar de una manera eficaz el goce efectivo del derecho en todo el territorio nacional. Entonces, ahí hay, digamos, una cosa muy importante, y es que los derechos humanos fundamentales tienen varias características. Una, de pronto la más importante para nosotros, es la universalidad. Entonces, eso tiene que ver con que no podemos seguir hablando de régimen subsidiado ni contributivo, sino que tener que avanzar en la igualdad de trato. O sea, por el solo hecho de residir en el país, el Estado debe organizar con su gobierno pues un sistema que avance en la igualdad de trato, que garantice unas condiciones adecuadas, no solamente en el control de los determinantes, sino en el cuidado integral de la población. Entonces, ahí acabaríamos con esos regímenes odiosos que nos discriminan y que ya decíamos al inicio de esta conversación, que al interior de cada régimen hay, digamos, unos problemas éticos y morales incluso. ¿Cómo así que mi atención depende de que también financieramente esté mi intermediario financiero o mi mal llamado asegurador o mi EPS? Si estoy en una EPS me atienden, si estoy en otra no me atienden. Eso no es un derecho humano fundamental que avance en la universalidad y en la igualdad. Esto se acaba. Aquí se plantea una transición que no tiene una fecha límite, por cuanto sería problemático poner cualquier fecha, 1 año, 2 años. Miren, la ley 100 del 93, si ustedes buscan en lo que planteaba un régimen de transición de 1 año. Pues llegamos 30 años después y todavía algunos dicen que no ha terminado de implementarse, que todavía falta, que les demos más tiempo. Y obviamente, pues es muy problemático plantear alguna fecha. Hoy se plantea hacer un proceso de transición tranquilo, donde hay unas primeras etapas que tienen que ver con la regionalización de las EPS que estén activas y que estén bien, que estén cumpliendo. Esas se van a regionalizar para poder también paulatinamente empezar, pues, o continuar, porque ya tenemos hoy más de 1.600 equipos multidisciplinarios en todo el país, ir avanzando en la constitución de los equipos multidisciplinarios, en la implementación de los centros de atención primaria, en la transformación de las ESES en hospitales públicos, en las ICES que ya decíamos, en la laboralización del talento humano y en los planes que hay transversales de infraestructura, de dotación, de formación del talento humano, de la tecnología y demás. Tenemos también ya pues avances importantes que vamos a seguir construyendo sobre ellos, unas bases que nos hablan de la interoperabilidad de los sistemas de información. Entonces ahí vamos a seguir avanzando con esa territorialización, con esa adecuación y esa mancomunación de municipios alrededor de unos núcleos donde se satisfacen mejor las necesidades, esas 91 provincias y o subregiones que hablábamos anteriormente, y poder ir avanzando en la conformación de todos los órganos de la infraestructura que se crea, de las comisiones, de los consejos territoriales, de la desconcentración del ADRES, del fortalecimiento del ADRES. Y ahí también le contesto a la doctora que se me pasó a contestar eso, a la doctora Marta Cecilia, y es cuáles son esos indicadores que van a ir marcando la transición. Entonces se plantea que cada tiempo, cada 2 años, se va a evaluar las capacidades que tenga la ADRES, que tengan las entidades territoriales para ir trascendiendo al nuevo modelo. Es una cosa gradual, como les digo, no es una cosa que se aprueba la ley y al otro día ya tenemos el sistema, no, se va a ir avanzando de manera paulatina, porque lo que
las capacidades que se perdieron en 30 años, pues no se van a recuperar de la noche a la mañana. Entonces, ahí hay un trasegar importante y también se abre una posibilidad que la veíamos en las últimas diapositivas, de que las EPS, las que tienen capacidades, que hay que decirlo, no son todas, pues las que tienen capacidades se les va a contratar a las que quieran voluntariamente los sistemas de información, la articulación de las redes, los procesos de auditoría y demás, que algunas tienen unos ejercicios muy importantes que obviamente no podemos darnos el lujo de perder estas capacidades. Entonces, por último, lo que plantea el doctor Hernán Sánchez de los hospitales que hoy están operados por terceros. Hemos llegado pues hasta este tipo de cosas, y es hospitales públicos que se liquidaron, pero quedó una infraestructura pública que la construyó el Estado, pero se la entregamos a un tercero, y el tercero puede ser otro hospital público o es una empresa privada, bueno, cualquier otra institución particular, pues ahí se abre la posibilidad en la reforma de que estas instituciones creen otra vez una institución de salud del Estado, ya con las nuevas condiciones. Se le da esa posibilidad a las entidades territoriales, lo mismo que a las que tienen alguna incertidumbre en su figura jurídica. Los que alguna vez fueron hospitales IES pueden transitar también, obviamente debidamente con base en la reglamentación que se expedirá, pero ahí tienen, digamos, un papel, un rol protagónico los consejos municipales, las asambleas departamentales. Y con el tema del talento humano, pues obviamente se plantea un nuevo régimen de trabajadores de la salud y también garantizar que los actuales empleados que están en carrera administrativa estén inscritos o estén en provisionalidad, pues permanezcan en sus cargos y que transiten tranquilamente hacia el nuevo régimen. Bueno, esto es, digamos, grosso modo. Bueno, hay una cosa que sí se nos sale, digamos, de nuestras manos de cómo controlar las fuerzas políticas que están a favor o en contra de la reforma, ¿no? Eso sí se nos sale, pues no tenemos sino la palabra, no tenemos sino los argumentos para seguir mostrando, primero, que tenemos un problema, que ese problema lo tenemos que resolver. Una opción es no hacer nada, pero no hacer nada es problemático, porque a medida que nos demoremos más en actuar de manera afirmativa, tratando de desarrollar los postulados de la ley estatutaria de extensa jurisprudencia que hablan del derecho fundamental a la salud, mientras más nos demoremos, más muertes evitables estamos teniendo, más carga de enfermedad, más sufrimiento está teniendo la población, más años de vida perdida, más años de vida también perdidos por discapacidades estamos acumulando, más sufrimiento y más recursos están perdiendo, porque en esencia este proyecto, como todo lo que hemos hecho en los últimos meses, va en la dirección de avanzar en el cuidado integral de la población, de garantizar, de contribuir en la garantía del goce efectivo del derecho y de proteger los recursos. Esos son, digamos, como los mantras que tenemos en el actual gobierno. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto, por su generosidad, su tranquilidad, su calma y su paciencia para responder esta cantidad de preguntas. A continuación, y a todos los compañeros, los profesores, los miembros de organizaciones invitados en este panel, a continuación le doy la palabra al profesor Juan Eduardo Guerrero, quien hará un pequeño cierre de la actividad. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente al señor viceministro, a Luis Alberto, por toda su sabiduría, su paciencia y por la parte pedagógica que nos ha dado, digamos, en su exposición inicial y posteriormente en las respuestas a las múltiples preguntas que los docentes de una u otra forma han ido construyendo y tienen en sus mentes. Yo pienso que este espacio ha cumplido con su objetivo. En la medida que tengamos preguntas y por parte de los interlocutores del gobierno tengamos una serie de respuestas, me parece que vamos construyendo una confianza y esa confianza nos permite avanzar en la posibilidad de lo que significa un cambio, digamos, y transformación del sistema de salud. También nos parece muy importante lo que se ha planteado en este diálogo, que con reforma o sin reforma ya hay una ruta de cambio. Y esa ruta de cambio ya empezó y de una u otra forma este gobierno va a continuar y me parece que es importante entenderlo. Una ruta con referente al tema laboral, una ruta con referencia
al tema de la atención primaria en salud, una ruta con referencia a los hospitales públicos, una ruta con relación a la transformación cultural de un sistema de este tipo y una ruta de una propuesta de transformar unas entidades que tienen grandes dificultades financieras y que han generado déficits importantes en la estructura que se tiene. Me parece que allí hay un cambio bastante importante que se da. Creo que este diálogo nos permite también entender el rol que tiene la Alianza Académica Nacional, el rol que tienen organizaciones como la Asociación Colombiana de Salud Pública, la misma Mesa Antioquia que está aquí presente, que en la medida que hacemos las preguntas, también hacemos una disposición desde la academia y cada uno de ellos de apoyar una propuesta de cambio y de transformación, porque todo lo que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años, yo cuando veo a la profesora Luzmeri Mejía, recuerdo un proyecto de ley bicentenario que hicimos en el 2012, que dio origen a la ley 1438 del 2011, con múltiples esfuerzos. Me parece que llevamos como 14, 15 años tratando de remodelar, de reconstruir, de transformar el sistema, porque lo que tenemos tiene cosas muy positivas y lo reconocemos, cosas muy positivas, pero tiene defectos, dificultades muy grandes que deben transformarse en beneficio del conjunto de la población. Yo dejo allí, me parece que nosotros como Alianza Académica y como instituciones, pues nos queda una labor muy importante. Primero, sistematizar este diálogo. Segundo, convertirlo en un documento de los hechos concretos y específicos. Yo tomé nota como de 15 o 16 puntos relevantes que se han dado en este diálogo para difundirlos dentro de la academia y por fuera de la academia a la opinión pública, porque los estamentos de la comunicación están atentos a lo que pensamos en la academia, a lo que producimos, a lo que generamos. Me parece que ahí jugamos un rol bastante importante y nos comprometemos que en las próximas horas podamos producir un documento que nos ayude a sistematizar eso. Y dejar abierto el diálogo, me parece que eso es lo más importante, dejar abierto el diálogo. Posiblemente seguirán muchas preguntas, muchos elementos que debemos trabajar y creemos que esa apertura nos permite a nosotros seguir construyendo en esta propuesta con los elementos que tenemos. De modo que es parte del proceso de cambio, es parte de la gestión del cambio. Cada uno de nosotros somos actores de cambio y tenemos que hacer pedagogía en los diferentes niveles con el fin de propiciar lo que realmente queremos, que es que se mejore la situación de salud y la atención, digamos, de las necesidades de la población, especialmente para los más afectados. De modo que nuevamente, mil gracias, doctor Luis Alberto Martínez, gracias a todos los docentes, gracias a todo el grupo por su participación y estaremos anunciando en las próximas semanas el próximo diálogo con la próxima temática de acuerdo a cómo vaya evolucionando esta propuesta de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a la Facultad Nacional de Salud Pública en cabeza de Luzmeri por todo el apoyo que nos dan de comunicación social y muchísimas cosas más para que la Alianza Académica realmente tenga el soporte que se requiere para seguir avanzando en este proceso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profe Juan Eduardo, a la profe Constanza también, muchísimas gracias por esta moderación. Doctor Luis Alberto, muchas gracias por acompañarnos, estamos muy contentos de que podamos tener estos espacios. La invitación es a seguir leyendo, seguir estudiando y poder continuar participando en estos espacios de diálogo, de concertación, de poder vislumbrar diferentes perspectivas acerca de este momento tan importante que está viviendo el país. Este diálogo queda grabado en nuestro canal de Facebook para las personas que lo deseen consultar a futuro. Quedó en 2 partes por la dificultad de conexión que tuvimos, pero ahí están los 2 links para que no se lo pierdan. Como decía el profe, vamos a sacar un documento que pueda lograr sistematizar y para las personas que nos hicieron preguntas por Facebook, ya las recogimos para tenerlas en cuenta en un próximo diálogo. Entonces, estén muy atentos a nuestras redes sociales, a sus correos electrónicos, a la mayoría les llega la invitación, porque estos diálogos seguirán, porque tenemos que seguir conversando sobre este tema. De nuevo, muchísimas gracias a todas las organizaciones que se aliaron para que este diálogo fuera posible, especialmente a la Alianza Académica Nacional por esta iniciativa, y deseamos a todos tengan una feliz
tarde. Que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Connie, mil gracias por todo. Mil gracias por Muchas Gabriel. gracias. Gracias, feliz tarde. Chao. Hasta luego, feliz tarde, muchas gracias. Todos, Feliz un tarde. abrazo muy grande. Muchísimas Muchas gracias a todos. Un abrazo, buena tarde. Hasta luego. Gracias, Chao, chao. chao. Hasta luego.